Desde el punto de vista de importancia, tenemos que poner las cosas en ese orden. Estados Unidos, el país más grande del mundo, eligió su presidente. Es solamente una noticia. Sería bueno saber cómo vienen los problemas de derechos, si este discurso que fue traducido al español, tanto oralmente como literalmente, lo podemos pasar íntegramente en el programa de hoy. Y lo segundo, en importancia, es que hoy es día de la Constitución en la República Dominicana. Sería importante conocer 3 puntos. Primero, ¿cuál es el texto original de nuestra primera Constitución? ¿O cuál fue? Segundo, ¿cuál era el texto de nuestra Constitución hace un mes? Y de ese texto señalar la modificación que le hiciera la Asamblea Nacional a la Constitución a sugerencia del Poder Ejecutivo. Esos son los 3 puntos que hoy un medio podría destacar. Podríamos también, por razones de tiempo, coger la primera Constitución y Carlos la tiene y comentar en este primer tiempo los principales puntos de esa Constitución que por tener 31 páginas creo que es imposible leerla completa, pero sí Carlos puede seleccionar algunos puntos y leerlo para ver qué decía esa Constitución de aquellos puntos que se hicieron en 1844 y que hoy podrían ser iguales o diferentes. Adelante, Carlos. Bien, doctor. Vamos, lo principal de esa primera Constitución que hoy conmemoramos, nosotros vemos que, en primer lugar, sobre la nación. Ya, primer artículo. Los dominicanos se constituyen en nación libre e independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Repítelo. El gobierno se declara Los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana bajo un gobierno libre, independiente y soberana. Eso sí. no puede ser muy rápido, ¿eh? Libre, independiente y soberana bajo un gobierno esencialmente civil. Gobierno civil, es decir, no es militar. ¿Qué más? Republicano. Republicano. Popular. Es decir, del pueblo, por elección del pueblo, representativo, que represente al pueblo, electivo, que se hagan elecciones para elegir las autoridades y responsable. Y que actúe con responsabilidad. Así mismo. Pero cuando vemos precisamente los límites de nuestro territorio. Eso sigue siendo igual, ¿eh? Eso sigue. Ahora vamos a ver. Territorialidad. La parte del territorio, la parte española de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes forman el territorio de la República Dominicana. Es el artículo 2. En el 3 dice que nosotros tenemos 3 islas que son adyacentes a la parte este: Saona, Catalina y Altobelo. Sigue. Y Beata también tenemos una. Pero entonces tenemos también que las islas adyacentes, los límites de la República Dominicana son los mismos que en 1793 la dividían del lado del occidente de la parte francesa. Esos límites quedan definitivamente fijados. En esa Después fueron modificados en 1938 por Rafael Leonidas Trujillo Molina, que cedió una parte de ese territorio a Haití. Hincha, Las Caobas y San Miguel de la Atalaya fueron los 3 partes. Y el Valle de la Miel. Sí, eso está por ahí.
Artículo 4. El territorio de la República Dominicana se divide en 5 provincias, para ese tiempo 5. En ese momento eran 5 provincias. ¿Qué eran? Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Ceibo, Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros. En el Cibao habían 2 provincias, en el este el Ceibo y en el sur Azua. Eso eran las 5 regiones. En el Cibao habían 2, La Vega y Santiago. Sí, eso es. Entonces, aquí viene una parte muy interesante. Después de esto habla de la subdivisión en comunes, pero vamos al artículo 7. ¿Quiénes eran dominicanos? Recordamos que la República está naciendo y hay que definir quiénes van a caer en la categoría de ciudadanos dominicanos, doctor. Bien. ¿Quiénes vivían aquí primero? Aquí vivían, primero, descendientes de indios habían desaparecido. Entonces existía la palabra criollo. Era una denominación de los hijos de los españoles aquí. Y algunos haitianos que se unieron a la causa dominicana. Bien, oiga esto. Artículo 7. Son dominicanos, primero, todos los individuos que al momento de la publicación de la presente Constitución gocen de esta cualidad. Segundo, todos los que nacidos en territorio de la República Dominicana, de padres dominicanos y habiendo emigrado, vuelvan a fijar su residencia en ella. Tercero. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Las personas que nacieron de este lado de la isla y que sus padres nacieron aquí, eso en ese momento eran dominicanos. Y los que se fueron porque estaban rechazando la ocupación haitiana, si regresan, serían dominicanos. Eso era. Entonces, tercero, todos los españoles dominicanos y sus descendientes que habiendo emigrado en 1844 no han tomado las armas contra la República Dominicana, ni la han hostilizado en modo alguno y que vuelvan a fijar su residencia en ella. Ahí pasó un problema posterior. En el momento de la independencia, todo español que estaba aquí, que se unió a la causa, es dominicano. Ahora, aquellos que se sumaron a la causa haitiana no eran dominicanos. Así es. Pero pasó algo, ¿Qué? Y es que no está ahí. Y que lo voy a decir porque quizá no haya tiempo más tarde. Y es que en el proceso, desde el 1844 hasta el 16 de agosto de 1965, Sí. o 63, Sí. 1806, 65. la restauración, 63. Existieron unos dominicanos que se sumaron a la anexión y eso perdieron su nacionalidad. Sí, perdieron la nacionalidad. Entonces, Comenzando por Pedro Santana. Sí, ¿no? Que el marqués de las carreras. Héroe de la independencia y villano de la restauración. Señores, también, ¿quiénes podrían ser dominicanos? ¿Quiénes eran considerados los dominicanos? Todos los españoles y sus españoles dominicanos y sus descendientes, que ahí lo que dijimos, que no habían tomado las armas en contra de la República Dominicana. También todos los descendientes de oriundos de la parte española nacidos en países extranjeros que vengan a fijar su residencia en República Dominicana. Sin hablar de razas, pero necesariamente hablar de color de la piel. Hay unas comunidades que usted ve que son muy parecidos a los habitantes de las Canarias. Por ejemplo, aquellas personas que con problemas con los haitianos
se fueron a vivir a las partes altas del país. Jarabacoa, Constanza, Villatrina. Encuentra una población blanca que se aisló. También hubo un grupo que vivía en Vallajá, en Puerto Plata y en Montecristi, que con las devastaciones de Osorio se fueron y fundaron Monte Plata y Vallaguana, sí, que fueron mudadas y abandonaron esos territorios que fueron ocupados de nuevo, sí, por Haití. Primero por los bucaneros y todas esas personas que quedaban por ahí. Entonces también tenemos un artículo interesante, doctor, a quienes se les habilitaba el derecho a optar por la nacionalidad dominicana, el artículo 8 de esa primera Constitución. Primero, todos los extranjeros que adquieran en la República bienes raíces cuyo valor ascienda a 6,000 pesos. O sea, por adquirir, eso yo creo que bajo diferentes formas existe hoy día. Un inversionista puede hacerse ciudadano. Todos los extranjeros que adquieran en la República Dominicana bienes raíces por valor que ascienda a 6,000 pesos. Segundo, todos los que trabajando personalmente formen en la República un establecimiento de agricultura a título de propietarios. Artículo 9. Los extranjeros comprendidos en el artículo precedente no gozarán de los derechos políticos, sino después de una residencia de 6 años en el territorio. Hubo un hecho reciente, me refiero reciente porque fue en los años 70, sí, que se repitió eso, pero parece que existía en la Constitución, sí, que fue lo siguiente. Estados Unidos fijó una cuota de visas de residencia para dominicanos y mucha gente no calificaba. Y en ese momento Taiwán tuvo problemas con China, los primeros problemas, y el gobierno de Balaguer habilitó esa ley y dijo, toda persona que adquiera una propiedad en la República Dominicana puede optar por la ciudadanía. Y una cantidad grande de chinos fueron los primeros que adquirieron los elefantes blancos del Hotel Embajador. Ajá. Todos esos apartamentos. ¿Y eso no existe? ¿Perdón? ¿Esa ley se mantiene? Creo que no la han derogado. Es decir, pero lo que le daban era nacionalidad o residencia. No, le dan la ciudadanía, bueno, una nacionalidad, a aquellas personas que hayan una inversión y que hayan tenido un tiempo aquí. Se lo han dado también a unos venezolanos. Sí. Y se lo dieron también a Cisneros. A Cisneros, a Julio Iglesias, a Diego exacto. Esa gente, porque Sí, son gente que han fijado residencia y han adquirido propiedad de aquí. Sí, eso es para estimular, siempre ha sido así. Fíjate que en esa Constitución, los que adquirieron tierra para cultivo, sí, le dieron la ciudadanía. Sí. ¿Verdad? Y en Estados Unidos, óyeme bien, en Estados Unidos, el que tiene inversión durante algún tiempo, le dan ciudadanía. Una vez, $500,000 residencia, sí, 1 millón. Y le ponen el monto también. Sí, así es. Le dan residencia. Sí, mira, España tiene una ley. Ah, mira, espérate. Aquí hay unos españoles que no se ha publicado y que tienen ciudadanía aquí y derecho a optar por la nacionalidad, que son el grupo de la gente de, los perseguidos de por Marbella, sí, del grupo de Roberto Prat y de Bahía del Rincón. ¿Qué tú decías, Michel? Te decía que en España, por ejemplo, es interesante, y viví el proceso recientemente. Una persona, hay una lista de países, ¿verdad?, entre lo que está la República Dominicana. Oigan bien, si tú vives aquí, tú no tienes que irte a España
y tú optas por tu residencia española, la residencia te da opción de entrar y salir cuando tú quieras, tener derechos allá de trabajar, seguridad social, salud, una residencia. Tú solicitas los documentos, tú ni siquiera necesitas tener mucho dinero, tú tienes que tener un trabajo estable, tú tienes que ganar más del equivalente a 4.000 euros mensuales y tú tienes que hacer un depósito en una cuenta. Pero no es regalarle un dinero, no es pagar un dinero, es poner un dinero en una cuenta. Entonces tú dices, yo soy, y tener una serie de condiciones, no tener delitos ni problemas, nada de eso. Y tú mandas tu residencia. Al mes, tu solicitud. Y no es mucho dinero, son como 60.000 euros. Digo, para lo que la gente cree, porque muchas veces Estados Unidos era 500.000, 1.000.000 de euros, de dólares. Entonces la gente pone 60.000, es por persona. Entonces tú depositas tu residencia. Y tú perfectamente te puedes pasar tu vida viviendo aquí, viajando cuando tú quieras a España, siendo residente español y entrando y renovando tu residencia virtualmente todos los años. Y tú tienes tus derechos, tú puedes hacer inversión y todo eso, pagar impuestos, todo eso que está allá con tu residencia. Ahora, cada vez que tú la vas a renovar, tienes que tener los cuarticos en el banco, lo que tú enseñaste originalmente, sí. y el empleo. Entonces, ahí tú comienzas ese proceso. Si tú quieres convertirte en español, que es uno de los mejores pasaportes del mundo, tú sabes lo único que tú tienes que hacer. Vivir en España 2 años. Después de conseguir esa residencia, vivir en España 2 años. Oye, qué sencillo. Y tú vives 2 años después de tener la residencia, que comienza de una vez esos 2 años. Si tú te la sacas y te vas para allá, de una vez tú tienes tu pasaporte. Entonces tú eres español. No es que ya tú eres residente. Tú eres español. Tan sencillo como eso. Y esos 2 años no es que tú tienes que vivir allá. Es que tú tienes que permanecer de cada uno de esos 2 años 186 días en España. Y no tienen que ser consecutivos. Y cuando tú salgas a tu país o al país que tú salgas, tú no puedes durar más de 90 días fuera. Okay. Inclusive hay gente que nada más se va el primer año, se queda los 186 días y después nada más vuelve 2 veces a final de año para romper lo de los 3 meses fuera de... se queda, por ejemplo, 160 días y entra 2 veces en el segundo semestre del año. O sea, con que tú vayas 3 veces en un año, pero te queden los primeros 6 meses consecutivos y después nada más tú rompes lo de los 3 meses fuera en las últimas. Un día va y viene, se acabó. Ok. Así funciona. Y hay gente que lo hace peor. ¿Cómo es? Hay gente que lo hace inverso. ¿Cómo? Se queda aquí los primeros 6 meses y va a España por 2 días o por 3 días cada 2 meses. Y luego cuando llega a los 6 meses de que tiene su residencia, se va durante 186 días por 2 consecutivos. Y dura como 1 año sin salir. Y cuando termina, ya hizo los 186 del primer año y los 186 del segundo. Entonces en el segundo año vuelve y al final entra 2 veces. Y hizo, solamente permaneciendo 1 año, hizo los 2 años. Ah, mira qué bien. Una cosa, los países tienen medidas que realmente lo que buscan es la inversión. Ahí yo estaba viendo lo de las elecciones, sí. Lo del estado de Delaware, por ejemplo. Señores, Estados Unidos tiene todas las reglas del juego
que tiene Panamá, que tienen Islas Vírgenes, que tienen todos los paraísos fiscales, sus paraísos fiscales están en varias ciudades de Estados Unidos, son paraísos fiscales. Y tú nomás tienes que hacer una compañía ahí, tú no pagas impuestos y tú pagas lo que tengan que pagar y no hay problema. Y déjame decirte que la compañía, la ciudad donde más protección hay de información para que otro país reciba tu información de dónde está tu dinero, ¿tú sabes cuál es? ¿Tú crees que Islas Vírgenes o Panamá o lo que sea? O Delaware. Ajá. Para que un gobierno se consiga que dé la buena información, tiene que tener un fallo y tiene que pagar como $50,000. La vaina más difícil del mundo. Qué bien. Donde más protección ¿Y en Estados Unidos? Claro, porque por eso es que yo le estaba diciendo ahorita con las elecciones. Los Estados Unidos no son pendejos. La droga te la controlamos en el mundo y no se puede vender droga, no se puede depositar dinero, no se puede todas esas cosas, pero allá la consumen y la prueban. Sí. ¿Por qué? Por la inversión. Porque están conscientes del papel en la economía que tiene ese asunto. Claro. ¿Qué más decía la primera Constitución? Mire, doctor, hay una parte que tenemos que hablar con respecto a lo que estábamos hablando, que fue lo que motivó esta conversación, el derecho a la nacionalidad dominicana, cómo se adquiría, y muchas cosas que siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, los extranjeros los extranjeros que podían adquirir la nacionalidad por derecho, por adquirir propiedades, ¿Pero qué dice no ahí? iban a tener... ¿Cómo dice la cosa? Los extranjeros comprendidos en el artículo precedente, que era el que estábamos hablando, no gozarán de los derechos políticos, sino después de una residencia de 6 años en el territorio. Y ese periodo se reduce a 3 años en favor de los extranjeros, primero que contraigan en el país matrimonio con dominicana. Yo quiero leer el texto al paso, Bien. desde el principio. Ok. Artículo 9. Los extranjeros comprendidos en el artículo precedente, es decir, los que adquirían la nacionalidad por comprar Bien. tierras, no gozarán de los derechos políticos, sino después de una residencia de 6 años en el territorio. Ok. Ese periodo se reduce a 3 años en favor de los extranjeros, primero, si contraen en el país matrimonio con dominicana. Segundo, que formen en República Dominicana un establecimiento concluido de agricultura cuyo capital sea de 12,000 pesos, por lo menos. Artículo 10. El extranjero que se encuentre en una de esas categorías acudirá al Poder Ejecutivo, que está facultado a expedir las cartas de naturalización previas las formalidades que la ley prescribe, bien entendido que no gozarán de esta gracia los extranjeros que pertenezcan a una nación enemiga. Artículo 11. ¿Te parece? Eso está en la Constitución americana, Sí. pero con el monto diferente. Sí. En vez de ser 12,000 pesos, es $500,000. Ajá. Sí. El artículo 11 de la primera Constitución dice que todo extranjero naturalizado debe conservar durante 15 años a lo menos la cualidad en cuya virtud adquirió la naturalización. ¿Cómo es? Que todo extranjero naturalizado debe conservar durante 15 años a lo menos la cualidad en cuya virtud adquirió la naturalización. Eso sí está Lo claro. que estaba diciendo Michelle de los 60,000 euros. Es decir, que si es por comprar tierra y cultivar agricultura, no puede comprar tierra, cultivar, hacerse dominicano y vender la tierra y Ajá. no lo conserva. Tenía que Tiene durar que mantenerse en la misma actividad. Por lo menos 15 años, por lo menos. Distinto a lo que hicieron los chinos del Hotel Embajador. O que adquirieron la ciudadanía, compraron el apartamento, se fueron para Estados Unidos y vendieron el apartamento En caso de a cambiar... otro chino que hizo lo mismo. Se parece al cura de quitamos la tabla. En caso de cambiar voluntariamente de categoría, pierde los derechos que había adquirido, vuelve a ser considerado como extranjero y está sujeto a las mismas formalidades. Mira, espérate, porque uno tiene que ir haciendo historia. Ustedes saben
que hay leyes que se han hecho a conveniencia de los legisladores y a contrapelo del presidente. Tú sabes que hay dos disposiciones legales que se hicieron en los 12 años, que fue el divorcio al vapor y el asunto de los chinos, porque había legisladores que eran abogados que aceleraron esos procesos, pero Balaguer a veces hasta tuvieron que, ¿cómo se llama? Cuando un presidente no promulga una ley, sí, él la aguantó, pero después tuvo que promulgarla porque se la ratificaron. Pero el divorcio al vapor, que es un divorcio express, con una de las sodas, la presencia de uno de los dos cónyuges, sí, eso lo aprobaron ellos porque había abogados en... los intereses de los abogados en el Congreso. Quien canalizó eso en favor de esos abogados fue un amigo que yo siempre saludo a su familia, que fue Adriano Uribe Silva, que ese fue el autor de la frase: a la oposición se le escucha, se le oye, pero no se le hace caso. Bueno. Se le aplaude. Se le aplaude. Bueno, señores, también los extranjeros naturalizados haitianos que residían en el territorio de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 y que para no seguir la causa dominicana invocaron su cualidad de extranjeros, serán considerados como tales y sujetos a un tercio más de los períodos estipulados en el artículo 9, sin perjuicio de las demás formalidades a las que refieren los artículos 8, 10 y 11. Interesante. Durante la ocupación, hubo gente que tomó haitianos se radicaron aquí, sí, pero con la independencia no se sumaron a la causa independentista. Entonces, la Constitución dice, esa gente, por el hecho de estar aquí, haber nacido sus hijos aquí, no son dominicanos. No, pero él también habla, esta parte es muy específica de el extranjero que hizo causa común con los haitianos al momento de proclamarse la independencia, seguirá siendo considerado extranjero hasta que cumpla con un tercio más de todo lo que se pide. Ok. Todos los extranjeros no pertenecientes a una nación enemiga serán admitidos en el territorio de la República al profesar algún arte, ciencia o industria útil, al goce de los derechos civiles. Desde que pisan el territorio dominicano están bajo la salvaguarda del honor nacional y disfrutan de la protección concedida a las personas y bienes conformándose a las leyes. Entonces, el derecho público de los dominicanos. Los dominicanos, en el artículo 14, dice que nacen y permanecen libres e iguales en derecho y todos son admisibles a los empleos públicos, estando para siempre abolida la esclavitud. Por eso es que hay que enseñar la Constitución en las escuelas. Sí. Eso es tan fácil como sentarse cada clase, vamos a analizar un artículo. No, hay que ver que la gente, que los niños entiendan cada cosa qué significa. Así mismo. Sigue. Artículo 15. La ley arregla el goce, la pérdida y suspensión de los derechos políticos, como asimismo el ejercicio de los derechos civiles. Artículo 16. La libertad individual queda asegurada. Nadie puede ser perseguido sino en los casos previstos por la ley y en la forma que ella prescribe. Artículo 17. Fuera del caso de infragante delito, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del juez, que debe notificarse en el momento del arresto o a lo más tarde dentro del término de 24 horas. Artículo 18. Los sorprendidos infraganti serán llevados ante el juez competente y si fuera en la noche, se llenará esta formalidad a las 6 de la mañana del siguiente día, sin que puedan ser presentados ante ninguna otra autoridad. Artículo 19. Nadie puede ser preso ni sentenciado, sino por el juez o el tribunal competente. Es bueno señalar algo para que entiendan. Durante la ocupación de Haití en República Dominicana, en el territorio este de la isla, muchos criollos fueron deportados o decidieron irse al extranjero
y muchos de ellos fueron a Europa. Por ejemplo, Duarte estuvo en Hamburgo. Sí. Y algunos fueron a España, otros fueron a Francia, otros a Alemania, y algunos viajaron a países que ya eran independientes. Y ellos trajeron copias de aquellas constituciones, porque las Naciones Unidas no existían, No. ni habían derechos humanos declarados. Y muchas de esas cosas son copias de constituciones que dominicanos trajeron de fuera. De las ideas que tenían ellos precisamente. Precisamente también vemos aquí algo importante. El domicilio de todo individuo es un asilo sagrado e inviolable. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescriba. Artículo 23. Todos los dominicanos pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados. Las mismas leyes regirán en toda la República Dominicana y en ellas no se establecerá más que un solo fuero para todos los dominicanos en los juicios comunes, civiles y criminales. Artículo 25. Ningún poder, corporación ni autoridad podrá jamás conceder indulto general, pero el Poder Legislativo puede, en casos particulares de conmoción u otros, conceder amnistías o indultos particulares, con las excepciones de que el interés de la sociedad y privado exijan según los crímenes o delitos. Artículo 26. Todos los ciudadanos están obligados a defender la patria con las armas cuando sean llamados por la ley y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. Servicio militar e impuestos. Quiero hacer una pequeña pausa porque no quisiéramos aburrir con una constitución del 44. Nos gustaría conocer cuáles son, mira a ver si tú la tienes, las modificaciones constitucionales del pasado domingo, las que se proclamaron con en el la modificación, el pasado domingo cambiaron 4 cosas. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Uno. Uno es los candados que se le han puesto al presidente de turno, al presidente para... Pero yo quiero preguntar una cosa. Naturalmente, ninguno somos abogados, gracias a Dios. Pero yo me pregunto, la Constitución tenía un candado, no se podía ser presidente más de 2 veces. No, ¿Qué fue lo que no. ellos hicieron? Bueno, incluyeron En el hay una candado. serie de cosas que tiene la Constitución, que son cosas que no se pueden modificar. Ah, ya. Que es lo que se llaman... Es decir, que lo que iba a hacer Danilo en el 2019, que era quería habilitarse en un tercer periodo, eso no se puede hacer Bien, ahora. por ejemplo, porque todo eso es Si mucho... Luis hubiese tú has querido... tocado el punto más importante que hay de la reforma. En el caso de Luis Abinader, él se puso un candado adicional, porque todo el mundo olvida que en las primeras elecciones que Danilo se religió, cuando la reunión de Metro, que Leonel se dio, que no se fue, Danilo se puso un transitorio. Y ese transitorio era el que quería modificarse en el 19. Entonces, ya que los presidentes, no importa lo que decía la Constitución de que usted puede ser presidente 2 veces. No editaron el programa. ¿Tú entiendes? Puede ser presidente 2 veces. Entonces,
Abinader ahora le incluye dos cosas a la Constitución. Le pone entre las cosas que no se pueden modificar, que es lo que se habla de una cláusula pétrea. Por ejemplo, la Constitución no se puede reunir el Congreso, la Asamblea, para decir que no vamos a ser dominicanos, que no vamos a tener democracia. Ni cambiar la forma de gobierno tampoco. No podemos. Entonces, ahí se incluyó ahora. ¿Y cuáles fueron las 4 cosas? Primero, se incluyó. El candado. Se incluyó dentro de las cosas que no se pueden cambiar en la Constitución. Sí. Como la forma de gobierno, como que tú eres dominicano, como se incluyó eso. Ya. De que un presidente no podía modificar la Constitución después de 2 periodos. Ya, muy Pero bien. para aclararlo más, se le incluyó a Luis Abinader un transitorio, una quinta cosa en la Constitución. ¿Cuál? Que él, en el caso de él, se le puso un transitorio Sí. igual al que se había puesto Danilo en el 15. Un nunca jamás. En el caso de él, Sí. porque ya Danilo lo tiene. Bien, pregunta. Con respecto a la Procuraduría hay 2 asuntos. Primero, la Procuradora sale del Consejo de la Magistratura y en lo adelante el Procurador es nombrado por el Consejo de la Magistratura, pero no pertenece al Consejo de la Sí, pero yo quiero decir que después de yo leer el texto. el texto de la nueva Constitución, yo te puedo decir que yo hice una mala interpretación. Porque todo el mundo decía, bueno, el presidente sacó del Consejo de la Magistratura al procurador y ahora pusieron al del Tribunal Constitucional. Perfecto. Y ahora el procurador lo elige el Consejo de la Magistratura. Pero en el fondo de 8 el presidente tiene 5. Ah, espérate, que dijiste rápido algo. Sacaron al procurador e incluyeron en el Consejo al presidente del Tribunal Constitucional, que no estaba. No estaba. Sigue. Entonces, perfecto. Entonces tú decías, ahora, ¿quién va a elegir? ¿Un decreto es que va a elegir al procurador? No. Lo va a elegir el Consejo. El presidente le manda un nombre al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura lo elige o lo rechaza. Y yo decía... Espérate. El presidente que somete los Sí, nombres. Pero, ¿una terna o un nombre? Un nombre. Ya, eso es Entonces, lo que... todos estábamos diciendo, pero ven acá, si el presidente nada más tiene que someter uno y los votos son de él, entonces al final no hay tanta... Es lo mismo. No, ahí que yo quiero decir que me equivoqué. Hay más detallitos en la modificación. Por ejemplo, ya el presidente no puede votar al procurador. Él lo puede designar, pero tiene que esperar 2 años para votar. ¿Y él es que lo designa? Él manda el nombre. Ah, lo sé. Él lo tiene que nombrar, pero si los 5 votos son de él, el presidente del Senado, el presidente de... No, esa es otra bien, cosa. perfecto, y el de él lo puede poner. Ahora, ya un presidente no puede decirle a un procurador, ay, me mandaste eso, tú estás votado. Eran 4 años, lo pusieron en 2. Y por otro lado, los requisitos que le pusieron a ese presidente para él poner ese nombre ya no son los mismos de antes. O sea, yo te diría a ti, y en eso conversé con el magistrado Subero Isa, que la posición más difícil para seleccionar, así como la más fácil de ser, es presidente de la República, Sí. donde menos requisitos hay. La posición más difícil de calificar hoy con esta Constitución es poder ser ese nombre que el presidente lleve al Consejo de la Consejo de la Magistratura. Tú no puedes tener participación política, pero no haber tenido. Una cosa, eso por ejemplo de que Leonel Fernández nombró a Radamés, eso no se puede. No. Ya, porque hay una serie de condiciones que no solo son que el presidente lleve tu nombre. Te digo que los requisitos más altos
para calificar para ser procurador. Entonces, ¿mejoramos los niveles de independencia del procurador? Sí, porque lo puede proponer, pero no lo puede votar. Segundo, ¿puede proponer a cualquiera? No. Le subieron los requisitos. Y tercero, lo pusieron a través del Consejo de la Magistratura, que aunque todo es verdad que los votos se ganan, pero es más difícil. Porque por lo menos las apariencias hay que guardarlas, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos un mejor nivel de dependencia de la Procuraduría? Sí. ¿Tenemos hoy una Procuraduría más independiente? Sí. ¿Del presidente de la República? Sí. ¿Sigue siendo un brazo? Sí, porque él es que pone el nombre. Pero no es tan fácil ni ponerlo ni quitarlo. Por ejemplo, hoy vamos a suponer que con esta ley viene el presidente ahora y somete un nombre, hay que llenar esos requisitos. Ese hombre o esa mujer que sea designada, si dice, voy a someter a una persona que el presidente no quiere someter, el presidente no la puede votar. Bien, yo tengo un comentario que voy a insertar ahí. Me lo provocó el comentario que hizo Michel. Mira, antiguamente los jueces los nombraban los miembros del Senado de la República. ¿Qué ocurría? Que el Senado se reunía, nombraba la Suprema, los jueces de la Suprema y los jueces de los tribunales y cortes, de todos los jueces del país. Entonces, ¿qué producía eso? Que los senadores eran los jefes de la justicia, porque manejaban la justicia a nivel, ser un senador, ningún juez le negaba una petición porque él era que lo nombraba. Después eso se arregló y se creó en los 90 el Consejo de la Magistratura. Pero se trasladó con una dilución del poder de el senador todopoderoso al partido todopoderoso. ¿Cuál es la estructura de la Suprema, del Consejo de la Magistratura? ¿Y qué nombra el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura nombra la Suprema y el Tribunal Constitucional. Y esas dos instituciones nombran las Cortes. Ahora, ¿cómo está constituido el Tribunal Constitucional hoy? El Tribunal Constitucional estaba con Leonel constituido de manera que Leonel tuviera 5 miembros de los 9 que componían el Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo él? Incluyó a el procurador en el Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo Luis Abinader? Lo sacó. Quien sacó al procurador, pero puso el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el presidente del Consejo. El presidente del Senado es el vicepresidente del Consejo. El presidente de los diputados es miembro. El presidente del Tribunal Constitucional es miembro. Tiene 4 miembros. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional tiene un juez que acaba de ser nombrado y llevado para que forme parte de los 5 que van a hacerle contrapeso
al presidente de la Suprema, que aunque es imparcial, lo tildan de que lo nombró Danilo. Ajá. Una jueza de la Suprema, que es la única mujer que hay ahí, y 2 miembros de la Fuerza del Pueblo, que son un senador, que es Omar, y un diputado, que es también de la Fuerza del Pueblo. De manera que de los 9... 8. No, 5 y 4. 5 y 4. De los 9, 5, la mayoría son del presidente y 4 imparciales. Eso era que había que dar. Después nosotros daremos algunas explicaciones después de la pausa, porque todos los gobiernos tratan de tener incidencia en la justicia y en los otros poderes.